Hola, muy buenas. Os traemos en este vídeo algunos ejemplos de la aplicación de métodos iterativos a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Los métodos iterativos para resolver un sistema de ecuaciones lineales se basan siempre en un mismo principio, que es despejar de la ecuación iésima del sistema la incógnita iésima, ¿vale? Como podéis ver en la parte inferior. Así, por ejemplo, surge el método de Jacobi. Si partimos de un vector inicial, pues que generalmente va a ser el vector nulo, en cada paso vamos a ir actualizando el valor de las incógnitas, según, partiendo, ¿no?, del valor en el paso anterior. Fijaos que hemos utilizado la expresión de antes, donde se había despejado cada incógnita, ¿vale? Lo que queda a la derecha del igual me refiero, en esta expresión, podría decir que es la receta, ¿vale?, para actualizar los valores de la incógnita, de cada incógnita, partiendo desde los valores en el paso k al paso k más 1, ¿vale?, en la iteración k más 1. Vamos a verlo con un ejemplo. Queremos resolver este sistema que tiene 4 ecuaciones con 4 incógnitas y se nos pide que lo hagamos dando 3 iteraciones partiendo del vector nulo y acabar calculando la norma 2 del vector residuo. El vector residuo es una medida de cómo de alejados nos hemos quedado de la solución real del sistema. En este problema podemos saber que el método de Jacobi converge porque la matriz de coeficientes, la que podemos ver ahí en el sistema, es de diagonal estrictamente dominante, es decir, los elementos de la diagonal, en valor absoluto, son mayores que la suma de los elementos de la fila correspondiente de la matriz, también en valor absoluto. Por ejemplo, en la primera fila tiene un 10 en la diagonal, ¿vale?, la que acompaña al 10x, mientras que los otros elementos de esa misma fila son el menos 1 y el 2, que en valor absoluto suman 3. Y ese 3 es menor que 10. Por tanto, esa fila verifica la condición de diagonal dominante. Si se verifica en todas las filas, tenemos que la matriz es de diagonal estrictamente dominante y entonces el método de Jacobi y el de Gauss-Seidel ambos convergen. Bien, pues el primer paso es despejar la primera incógnita de la primera ecuación, la segunda, la y, de la segunda ecuación, y así sucesivamente. Y vamos a utilizar esta expresión que acabamos de hallar para definir, por tanto, el método de Jacobi. Es decir, nos sirve para decir cómo, a partir de los valores en la iteración k, podemos obtener los valores de las incógnitas en la iteración k más 1. Vamos a denotar el valor de una incógnita en una iteración dada con un superíndice. Así, de esta forma, x superíndice k significa el valor de la x en la iteración k, mientras que, por ejemplo, t superíndice k más 1 es el valor de t en la iteración k más 1. Nos han dicho que partamos del vector nulo, es decir, vamos a hacer que las incógnitas en la iteración 0, la inicial, tomen todas el valor 0. A partir de ahí, usamos la expresión que hemos hallado para el método de Jacobi, para el caso particular donde k es igual a 0, ¿vale? Vamos a calcular los valores de las incógnitas en la iteración 1 a partir de los valores en la iteración 0. Pues nos basta con sustituir en las expresiones que tenemos, y así obtenemos el valor de las incógnitas en esta primera iteración, ¿vale? Nos faltan todavía 2 iteraciones. Para la segunda iteración partimos de la base, pues, de los valores que hemos calculado en la primera y aplicamos de nuevo la expresión del método de Jacobi. En este caso, calculando a partir de los valores de x super 1, y super 1, etc., para calcular los valores en la iteración 2, ¿vale? Es decir, para calcular los valores en esta nueva iteración partimos de los calculados ya en la iteración 1 y aplicamos la expresión del método de Jacobi. De nuevo, sustituimos los valores apropiados y obtenemos el valor de las incógnitas en la segunda iteración. Repetimos el proceso por tercera vez, partiendo de los valores que acabamos de calcular, usamos la expresión del método de Jacobi, sustituyendo los valores apropiados, para al final obtener la aproximación tras 3 iteraciones, que es lo que nos piden en el enunciado. Ahora toca calcular el vector residuo. En general, en un sistema a por x igual a b, el vector residuo se calcula como a por x menos b. ¿Vale? En la práctica, sin embargo, basta con pasar en el sistema de ecuaciones todo al primer miembro. Y lo que nos queda es la componente correspondiente del vector residuo. Por ejemplo, de la primera ecuación tenemos 10x menos y más 2z menos 6. Si hemos dado 3 iteraciones, entonces los valores que debemos sustituir para las incógnitas son los que acabamos de calcular. Y de esta forma
obtenemos el vector residuo. Ya solo nos queda calcular su norma 2. Como todos sabemos, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Lo que nos deja este valor de 2,02 aproximadamente. Cuanto menor sea esta norma del residuo, más cerca estará la aproximación de la solución real. Pasamos ahora al método de Gauss-Seidel. La idea de Gauss-Seidel es una mejora del método de Jacobi. Fijaos que a la hora de calcular x2, ya tenemos calculado previamente el valor de x, a la hora de calcular x2, x sub 2 me refiero, es decir, x, la segunda incógnita, ya tenemos calculado previamente el valor de x1, la primera incógnita, en la nueva iteración. Como el valor de x1 en la iteración k más 1 es mejor aproximación que la que teníamos en la iteración k, podemos usarlo en la expresión de x2. Así la aproximación de x2 en esta iteración será mejor que con Jacobi. Y podemos seguir con este razonamiento para x3, x4, etc., para todas las incógnitas. Veámoslo con un ejemplo. Mismo ejemplo de antes, que ahora se pide resolver por Gauss-Seidel. ¿Vale? Aquí, igual que antes, despejamos de cada ecuación la incógnita correspondiente, como hicimos con Jacobi. Sin embargo, en este método, vamos a reutilizar los valores que acabamos de calcular para actualizar los valores de la misma iteración. Fijaos en que el valor de la x en la iteración k más 1 es el primero que calculamos, ¿vale? Y vamos a usar su valor para calcular el valor de la y en la iteración k más 1. Como z y t no las hemos actualizado todavía, reutilizamos sus valores en la iteración k. A continuación, como tenemos actualizados x e y en la iteración k más 1, podemos usarlos para calcular z super k más 1, ¿vale? Superíndice k más 1, es decir, el z en la nueva iteración. Y así sucesivamente. Fijaros en el código de colores que hemos usado aquí para seguir la pista de estos valores que estamos utilizando en la misma iteración, ¿vale? El xk más 1 lo volvemos a utilizar, el que está en amarillo, para actualizar el valor de ik más 1 y el de zk más 1, el ik más 1 lo actualizamos para el z y el t, etc. Por tanto, partiendo del vector nulo, podemos aplicar paulatinamente las expresiones anteriores, ¿vale? Volvemos a marcar los colores para aquellos valores que vamos a ir reutilizando. Y empezamos por la primera, la que no tiene ninguna dependencia, ¿vale? Solo depende de los valores en la iteración anterior. Así que empezamos por la expresión para x super 1, es decir, para x en la primera iteración, que solo depende, como digo, de los valores en la iteración anterior, el vector inicial que es nulo. Y así obtenemos el primer valor de la aproximación, que es el que vamos a utilizar ahora para actualizar el valor de la y en esta iteración. ¿Vale? Aquí se puede ver cómo estamos reutilizando el valor recién calculado en la expresión del método para las siguientes incógnitas. De esta forma también llegamos al valor de la y en la iteración 1. Vale, ¿y estos valores que acabamos de calcular? Pues también los vamos a utilizar en la actualización de la siguiente incógnita. ¿Vale? Hemos calculado la x y la y, pues lo vamos a utilizar en la z. Simplemente lo sustituimos en su lugar correspondiente en la expresión del método para obtener el nuevo valor actualizado para la z. Y así repetimos con todo el proceso, con la t, ¿vale? La última incógnita, que depende de la x, la y y la z, todas las anteriores, y reutiliza su información en este paso. Y nos lleva a la aproximación en la primera iteración. Repetimos el proceso dos veces más. Para la segunda iteración partimos del vector recién calculado y usamos la expresión del método, donde hemos vuelto a marcar las dependencias con valores calculados en esta misma iteración, ¿vale? Las mismas dependencias que había antes. Igual que antes, vamos a empezar por la primera incógnita, que solo depende de los valores en la iteración anterior, ¿vale? De la iteración primera. Una vez calculada ese valor de la incógnita, usamos su valor para la expresión de la segunda incógnita y calculamos también su valor. Y así, calculando las diversas incógnitas y sustituyendo en la expresión del método siempre que sea posible, en el sitio adecuado, obtenemos cada aproximación. Lo repetimos por última vez para calcular la tercera iteración, ¿vale? Utilizamos la expresión del método actualizada. Recordad el código de colores que utilizamos, ¿vale? Que nos indica las dependencias de los valores de la tercera iteración con respecto a los de esta misma iteración. Primera fase, calculamos la incógnita x a partir de los valores de la iteración anterior. Con este valor que recién calculamos, podemos actualizar el valor de la y. Esta incógnita depende del valor de la x en la misma iteración que acabamos de calcular.
y de los valores de z y de t en la iteración anterior. Cuando calculamos su valor, pues estamos ya en disposición de calcular el nuevo valor de la incógnita z, que depende de x e y en esta misma iteración, pero del valor de t en la iteración anterior. Y llegamos entonces al valor necesario para sustituir en la última incógnita, que depende únicamente de valores en esta misma iteración, lo cual nos da el resultado de la tercera iteración al completo, que es lo que buscábamos. Para terminar, calculemos el vector residuo, igual que hicimos en el caso de Jacobi. La definición de vector residuo no depende del método, así que en cualquier problema podemos calcular el vector residuo de la misma forma explicada, pasando todo el primer miembro en cada ecuación del sistema, y usando esa expresión debemos sustituir los valores recién calculados para la aproximación. ¿Para qué? Para obtener pues justo el vector residuo, del que vamos ahora a calcular su norma 2. Recordemos que en el caso de Jacobi la norma del vector residuo, asociado a la aproximación que hallamos en ese momento, pues era alrededor de un 2,02. Cuanto más cercana a 0 sea la norma del residuo, mejor aproximación será. En este caso la norma es de 0,06, lo cual nos da una idea de que Gauss-Seidel, al utilizar valores actualizados de las incógnitas en cada iteración, consigue una mejor aproximación a la solución. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.